Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y el día de hoy continúo leyéndoles El collar de la reina de Alejandro Dumas. Espero que lo estén disfrutando, así que pónganse cómodos, cómodas, y comencemos. Capítulo 61. El recibo de Bohemer y el reconocimiento de la reina. El resultado de esta visita nocturna hecha al panfletista Rétaux de Villette apareció al día siguiente, y he aquí de qué manera. A las 7 de la mañana, la señora de la Motte hizo llegar a la reina una carta que contenía el recibo de los joyeros. Este importante documento estaba concebido en los siguientes términos. Los suscritos reconocemos habernos hecho cargo nuevamente del collar de diamantes, vendido al principio a la reina, en la suma de 1.600.000 libras. No habiendo agradado los diamantes a su majestad, nos ha indemnizado por la renuncia, con la cantidad de 250.000 libras que nos había entregado. Firmado Bohemer y Bosange. La reina, tranquila ya sobre el asunto que la había atormentado durante tanto tiempo, guardó el recibo en su velador y no pensó más en ello. Pero en abierta oposición con este documento, los joyeros Bohemer y Bosange recibieron 2 días después la visita del cardenal de Rohan, que conservaba algunas inquietudes acerca del pago del primer plazo convenido entre los vendedores y la reina. El señor de Rohan halló a Bohemer en su casa del muelle de la École. Esa mañana, vencimiento del primer plazo, si había retraso o negativa, debía haberse producido la alarma en el campo de los joyeros. Pero por el contrario, en la casa de Bohemer se respiraba calma y el señor de Rohan tuvo la dicha de notar una cara agradable en los criados y el lomo robusto y la cola agitada en el perro del alojamiento. Bohemer recibió a su ilustre cliente con actitud satisfecha. «Hoy vencía el primer plazo del pago», dijo. «¿Ha pagado la reina?» «No, monseñor», respondió Bohemer. «Su majestad no ha podido entregar ningún dinero. Ya sabe que el rey negó el crédito al señor de Calón. Todo el mundo habla de esto». «Sí, todos hablan, Bohemer, y precisamente esta negativa es lo que me trae aquí». «Pero su majestad es una persona excelente y demuestra muy buena voluntad. No habiendo podido pagar, ha garantizado la deuda, y nosotros no pedimos más». «Ah, tanto mejor», exclamó el cardenal. «Ha garantizado la deuda, dice. Está muy bien, pero ¿en qué forma?» «En la más sencilla y delicada», contestó el joyero. «En una forma principesca». «¿Por intervención de esa espiritual condesa, tal vez?» «No, monseñor, no. La condesa de la Motte no ha venido siquiera, y esto nos halaga mucho, tanto a Bosange como a mí». «¿No ha venido? ¿No ha venido la condesa? Tenga la seguridad, sin embargo, de que ella interviene en esto, Bohemer. Toda inspiración buena debe emanar de la condesa, esto sin quitar nada a su majestad, como comprenderá». «Monseñor, va a juzgar si su majestad se ha portado con nosotros de una manera delicada. Se había difundido el rumor de que el rey había negado su conformidad para el crédito de 500.000 libras, y nosotros escribimos a la señora de la Motte». «¿Cuándo?» «Ayer, monseñor». «¿Qué le respondió?» «¿No sabe nada, su eminencia?», preguntó Bohemer con un imperceptible matiz de respetuosa familiaridad. «No, hace ya 3 días que no tengo el honor de ver a la señora condesa», repuso el príncipe con acento en el que se traslucía su condición de tal. «Pues bien, monseñor, la señora de la Motte nos contestó una sola palabra: esperen». «¿Por escrito?» «No, monseñor, de viva voz. En nuestra carta rogábamos a la señora de la Motte que nos pidiera una audiencia para avisar a la reina que el pago se acercaba». «La palabra espere era muy natural», comentó el cardenal. «Esperamos, monseñor, y ayer recibimos de la reina una carta por medio de un correo misterioso». «¿Una carta? ¿Para usted, Bohemer?» «O mejor dicho, un reconocimiento de deuda en debida forma, monseñor». «Veamos», dijo el cardenal.
Oh, se la enseñaría si mi asociado y yo no hubiéramos jurado no enseñársela a nadie. ¿Y por qué? Porque esta reserva nos ha sido impuesta por la propia reina, monseñor. Juzgue usted mismo. Su Majestad nos recomienda el secreto. Ah, eso es distinto. Ustedes, los joyeros, tienen la felicidad de poseer cartas de una reina. Por 1.350.000 libras, dijo el joyero bromeando. Se pueden poseer. Ni 10 ni 100 millones pagan determinadas cosas, caballero, respondió severamente el prelado. En fin, ¿tiene una garantía completa? Ciertamente, monseñor. La reina reconoce la deuda. Bien y debidamente. Y se compromete a pagar. Dentro de 3 meses 500.000 libras y el resto en el semestre. ¿Y los intereses? Una palabra de su Majestad los garantiza, monseñor. Nos dice gentilmente, tratemos este asunto entre nosotros. Su Excelencia comprenderá bien la importancia de esta recomendación. Después agrega, no tendrán por qué arrepentirse, y firma. Desde ese momento, monseñor, tanto para mi asociado como para mí es una cuestión de honor. Estamos pues en paz, señor Boehmer, hasta que tengamos ocasión de tratar otro negocio. Cuando su eminencia guste honrarnos con su confianza. Pero note en esto la mano de esa amable condesa. Quedamos muy agradecidos a la señora de Lamotte, monseñor, y tanto Beausange como yo estamos de acuerdo en hacerle patente nuestra gratitud cuando hayamos percibido el importe del collar en efectivo. «Shh», dijo el cardenal, «no me ha comprendido». Y volvió de nuevo a la carroza, seguido respetuosamente por toda la casa. Podemos ahora levantar la máscara. Para nadie ha quedado el velo sobre la estatua. Lo que ha fraguado Juana de Lamotte contra su protectora, todos lo han comprendido, al ver que requería el auxilio del panfletista Rétaux de Villette. Los joyeros no abrigan inquietud alguna, la reina ningún temor, y el cardenal está sin la menor duda. 3 meses han sido fijados para la perpetración del robo y del crimen. Durante estos 3 meses, el fruto siniestro habrá madurado lo suficiente para que la mano perversa lo pueda recoger. Juana volvió a casa del señor de Rohan, que le preguntó cómo se las había arreglado la reina para acallar en aquella forma las exigencias de los joyeros. La señora de Lamotte contestó que la reina había hecho una confidencia a los joyeros, que les había recomendado el secreto, que si una reina que paga tiene que ocultarse, con tanta más razón lo hará cuando tiene que solicitar crédito. El cardenal convino en que tenía razón, y al propio tiempo le preguntó si recordaba aún sus buenas intenciones. Juana le hizo un retrato tal de agradecimiento de la reina que el señor de Rohan quedó entusiasmado, más como caballero que como súbdito, más en su orgullo que en su devoción. Juana, dando término a la conversación, había resuelto entrar de nuevo tranquilamente en su casa, ponerse de acuerdo con un comerciante en pedrerías, venderle 100.000 escudos de diamantes y alcanzar Inglaterra o Rusia, países libres en los que podría vivir ricamente con esta cantidad durante 5 o 6 años sin ser objeto de la menor molestia. Después de lo cual empezaría a vender ventajosamente y por separado el resto de los diamantes. Pero las cosas no sucedieron de acuerdo a sus deseos. A los primeros diamantes que hizo ver a 2 expertos, la sorpresa de los Argos y sus reservas espantaron a la vendedora. Uno le ofrecía cantidades despreciables y el otro se extasiaba ante las piedras, diciéndole que no las había visto semejantes sino en el collar de Boehmer. Juana no prosiguió. Un paso más y se haría traición. Comprendió que la imprudencia en tal caso era la ruina, y ésta suponía la picota y la prisión perpetua. Ocultando los diamantes en el más ignorado de los escondrijos, resolvió proveerse de armas defensivas tan sólidas y armas ofensivas tan aceradas que, en caso de guerra, sus enemigos quedasen vencidos de antemano, es decir, antes de ir al combate.
Eludir las preguntas del cardenal, que en toda ocasión trataría de saber de la reina y las indiscreciones de ésta, que se jactaría siempre de haber rehusado la adquisición del collar, era tarea difícil. Bastaría una palabra cambiada entre la reina y el cardenal para que todo quedase descubierto. Juana se tranquilizó al pensar que el cardenal estaba enamorado de la reina, y que, como todos los enamorados que tienen una venda sobre los ojos, caería en las trampas que le tendiese la astucia bajo la apariencia de amor. Pero esta trampa tenía que estar preparada en forma tal que atrapase a los dos interesados. Era necesario que si la reina descubría el robo, no se atreviese a quejarse, y si el cardenal se daba cuenta de la superchería, tuviese la sensación de hallarse perdido. Era un golpe maestro a ejecutar contra dos adversarios que tenían de antemano en su favor todo el apoyo de la opinión pública. Juana no retrocedió. Era un temperamento intrépido que llevaba el mal hasta el heroísmo y el bien hasta el mal. En aquel instante solo un pensamiento le preocupaba, el de impedir una entrevista entre la reina y el cardenal. En tanto que ella pudiese interponerse entre ambos, no había nada perdido. Si a sus espaldas hablaban, el porvenir de la condesa se tornaría incierto. «No se verán más», se dijo, «jamás. No obstante», se objetaba a sí misma, «el cardenal pretenderá ver a la reina y lo intentará. No esperaremos a que suceda. Tratemos de influir en su pensamiento. Hagamos que desee verla, que se lo pida y que se comprometa al pedírselo». «Sí, pero ¿y si solo se compromete él?». Este pensamiento la sumía en una perplejidad dolorosa. Si solo él quedaba comprometido, la reina tendría recursos, porque las reinas hablan en voz muy alta, y sabía arrancar también María Antonieta las máscaras a los pícaros. ¿Qué hacer? Para que la reina no acusara era necesario que no pudiese abrir la boca. Para cerrar esta noble y valiente boca había que oprimir los resortes tomando la iniciativa de una acusación. No se acusa ante un tribunal a un criado de haber robado, cuando éste puede demostrar la comisión de un delito tan deshonroso como el robo. Que el señor de Rohan estuviera comprometido ante la reina, y es casi seguro que la reina quedaría comprometida ante el señor de Rohan. Pero que la casualidad no fuera a aproximar a los interesados para poder descubrir el secreto. Juana retrocedió al principio ante la inmensidad del peligro que la amenazaba. Vivir así, jadeante, espantada, ante la amenaza de una cara parecida. Horrible situación. Mas, ¿cómo librarme de ella? ¿Mediante la huida? ¿Por el destierro? ¿Escapándome a un país extranjero con los diamantes del collar de la reina? Huir, cosa cómoda. Un buen carruaje se logra en 10 horas. El tiempo de uno de los sueños de María Antonieta, el intervalo que media entre una cena del cardenal con sus amigos y el levantarse del día siguiente, que la carretera aparezca ante mí y que pueda ofrecer el camino interminable a los ardientes cascos de los caballos. He aquí lo que basta. Pronto estaría libre, sana y salva. Pero qué escándalo, qué vergüenza, libre pero desaparecida, en seguridad pero proscrita. No seré ya una gran dama, sino una simple ladrona, una contumaz a la que no espera la justicia, pero que es señalada, vituperada, una delincuente a la que no marca el hierro del verdugo, porque está demasiado lejos. Creo que la opinión devora y tritura. No, Juana no huyó. El colmo de la audacia y la habilidad son como las dos cúspides del Atlas, que se parecen a dos gemelos. Uno dirige al otro y vale lo que el otro. Cuando se ve a uno, se ve también al otro. Juana decidió ser audaz y quedarse. Y resolvió esto, especialmente cuando entrevió la posibilidad de crear entre la reina y el cardenal una sensación común de terror. Para el día en que el uno o el otro se diesen cuenta de que se había cometido un robo en el círculo de su intimidad, se había preguntado la infernal mujer cuánto podría proporcionarle el favor de la reina y el amor del cardenal durante 2 años, calculando la renta de esta doble fortuna en 500 o 600,000 libras, después de las cuales el hastío, la desgracia
El abandono serían la expiación del favor, la boga y el capricho. «Con mi plan gano de 700 a 800,000 libras», se dijo la condesa. Vamos a ver cómo esta alma tortuosa penetraba por el camino que debía conducirla a la vergüenza a ella y a los demás a la desesperación. «Quedarme en París», resumió la condesa. «Sostenerme firmemente asistiendo al juego de los dos actores, dejarles solo representar el papel que convenga a mis intereses, escoger entre los momentos favorables el más propicio para la huida y conseguir que ésta sea con motivo de una comisión encargada por la reina, que aparezca como una desgracia surgida al vuelo, impedir al cardenal que se comunique con María Antonieta». Esta era precisamente la dificultad, puesto que el señor de Rohan estaba enamorado y tenía el derecho a entrar en la residencia de la reina muchas veces durante el año, y la reina, coqueta, ávida de homenajes, agradecida por otra parte al cardenal, no se apartaría si trataban de verla. «Los acontecimientos proporcionarían el medio de separar a estos dos personajes. Yo ayudaré a los acontecimientos», pensó Juana. Para ello, nada tan adecuado y diestro como excitar a la reina el orgullo que corona la castidad. Que una mujer tan fina y susceptible como la reina se sienta herida por la insinuación más leve del cardenal. Los temperamentos como los de la reina gustan de los homenajes, pero temen y rechazan los ataques. Sí, el medio es infalible. Al aconsejar al señor de Rohan que se declare abiertamente, se producirá en el espíritu de María Antonieta la reacción de disgusto, de antipatía, que alejará no al príncipe de la princesa, sino al hombre de la mujer. Por este medio se desarmará al cardenal, cuyas maniobras quedarán paralizadas el día que comiencen las hostilidades. Conforme, pero si se hace al cardenal antipático a la reina, no se consigue el efecto perseguido más que con respecto a él, pues se deja brillar la virtud de la reina, es decir, se favorece a esta princesa y se le facilita la libertad de lenguaje que permite lanzar una acusación y apoyar sobre la misma todo el peso de su autoridad. Lo que hace falta es una prueba contra el señor de Rohan y contra la reina, una especie de espada de doble filo que hiera a derecha e izquierda, que hiera al salir de la vaina e inclusive que corte la propia vaina. Lo necesario es una acusación que haga palidecer a la reina y sonrojar al cardenal, dejándome limpia de toda sospecha a mí, que soy confidente de los dos principales culpables. Lo que hace falta es una combinación tras la cual, resguardada en el momento y tiempo oportuno, yo pueda decir: si me acusan, acuso; si me pierden, los pierdo. Déjenme a mí la fortuna, que yo les dejaré el honor. «Vale la pena buscar esto», se dijo la pérfida condesa, «y lo haré. A partir de hoy tengo el tiempo bien pagado». En efecto, la señora de Lamotte hundióse en los hermosos almohadones, se acercó a la ventana iluminada por el brillante sol, y en presencia de Dios y ante su magnífica antorcha comenzó a discurrir. Capítulo 62. La prisionera. Mientras la condesa vivía tan agitada y durante su ensimismamiento, otra escena de diferente orden se desarrollaba en la calle de Saint-Cloud, frente a la casa habitada por Juana. El señor de Cagliostro, como se recordará, había alojado en el antiguo Palacio del Bálsamo a la fugitiva Olive, perseguida por la policía del señor de Cross. La joven, muy inquieta, había aceptado con alegría la ocasión de poder huir al mismo tiempo de la policía y de Beausire. Vivía pues retraída, oculta, temblorosa, en esta vivienda misteriosa que había abrigado dramas tan horribles, mucho más horribles que la aventura tragicómica de la señorita Nicolás Allegey. Cagliostro la había colmado de cuidados y obsequios. Le parecía algo muy dulce a la joven ser protegida por este gran señor que nada pedía, aunque parecía esperar mucho. Pero, ¿qué era lo que esperaba? He aquí lo que se preguntaba inútilmente la reclusa.
Para la señorita Olive, el señor de Cagliostro, el hombre que había vencido a Bossir y triunfado de los agentes de policía, era un dios salvador y un amante muy delicado, puesto que la respetaba, porque el amor propio de Olive no le permitía creer otra cosa sino que Cagliostro pensaba hacerla algún día su querida. Es una virtud para las mujeres que no la poseen, pensar que se las pueda amar respetuosamente. Su corazón está tan marchito, tan seco, tan insensible, que prescinde ya del amor y del respeto que éste engendra. Olive se puso pues a levantar castillos en el aire desde el fondo de su casa de la calle de Saint-Claude, castillos quiméricos en los que el pobre Bossir, necesario es confesarlo, hallaba raramente algún lugar. Cuando a la mañana, ataviada con todos los adornos de que Cagliostro había provisto su tocador, se hacía la gran dama y repasaba todos los matices del papel de Celimena, no vivía más que pendiente de la hora en que, 2 veces a la semana, su protector venía a informarse si soportaba fácilmente la vida. Entonces, en el hermoso salón, en medio de un lujo real e inteligente, la joven enervada se confesaba a sí misma que todo en su pasado había sido decepción, error, que contra lo que sostenía el moralista, la virtud produce la felicidad, era la felicidad lo que conducía indefectiblemente a la virtud. Por desgracia, faltaba en esta felicidad un elemento indispensable para que realmente durase. Olive era feliz, pero se aburría. Libros, cuadros, instrumentos de música no podían distraerla suficientemente. Los libros no eran lo bastante libres, o los que lo eran habían sido leídos muy aprisa. Los cuadros siempre son la misma cosa cuando se les ha mirado una vez. Es Olive quien juzga, y los instrumentos de música no tienen más que un ruido, y nunca una armonía para la mano inexperta que acude a ellos. Es preciso confesar que Olive no tardó en aburrirse soberanamente de su felicidad y a menudo añoraba con los ojos inundados de lágrimas sus agradables mañanas pasadas en la ventana de la calle de la Delfina, cuando sugestionándolos con sus miradas hacía levantar la cabeza a todos los transeúntes, y aquellos alegres paseos por el barrio de Saint-Germain, cuando sus coquetones zapatos que dejaban ver un pie de perfil voluptuoso proporcionaban a la linda doncella un triunfo en cada paso y arrancaban exclamaciones a los paseantes cuando un vientecillo indiscreto, levantando ligeramente su vestido, hacía entrever las bien torneadas piernas. Esto era lo que Nicolasa pensaba mientras estaba encerrada. Bien es verdad que los agentes del señor de Cross eran temibles, que el hospital en el que las mujeres se agostaban en una cautividad sórdida no podía compararse al encierro efímero y espléndido de la calle de Saint-Claude, pero ¿de qué le serviría ser mujer y tener el derecho a los caprichos si algunas veces no pudiese sublevarse contra el bien para trocarlo por el mal, aunque solo fuese en sueños? Y además todo se le oscurece pronto a quien se aburre. Nicolasa comenzó a echar de menos a Bossir, después de añorar la libertad. Confesamos que nada ha cambiado en el mundo de las mujeres desde el tiempo en que las hijas de Judea, la víspera de un casamiento de amor, iban a una montaña a llorar la pérdida de su virginidad. Hemos llegado a un día de duelo y de exasperación para Olive, que privada de toda compañía, de toda visita desde hacía 2 semanas, entraba en el más triste periodo del mal del hastío. Habiéndolo agotado todo y no atreviéndose a salir ni a asomarse a las ventanas, empezaba a perder su apetito, aunque no su imaginación, que aumentaba a medida que aquel iba disminuyendo. Fue en este momento de agitación moral cuando recibió la inesperada visita de Cagliostro. Como siempre, entró éste por la puerta baja del palacio y llegó, a través del pequeño jardín recién trazado en los patios, a golpear en la puerta de la habitación ocupada por Olive. 4 golpes dados a intervalos eran la señal fijada de antemano para que la joven abriese la cerradura que había creído conveniente pedir, como medida de seguridad entre ella y algún visitante provisto de llaves.
Olive no creía que las precauciones resultasen inútiles para conservar una virtud que, en ciertas ocasiones, le resultaba ya pesada. Al oír la señal dada por Cagliostro, abrió con una rapidez que demostraba claramente lo ansiosa que se hallaba de tener una conversación. Lista como una modistilla parisiense, se adelantó al noble carcelero para recibirle, y con voz irritada, ronca, entrecortada, exclamó: «Caballero, tiene que saber que me aburro de verdad». Cagliostro la miró al tiempo que movía ligeramente la cabeza. ¿Se aburre?, dijo cerrando la puerta. «Ay, hija mía, es una lástima». «Me disgusta estar aquí. Me muero de hastío». ¿De veras? «Sí, y se me ocurren tan malos pensamientos». Va, dijo el conde, calmándola como hubiera hecho con un perro de casa. Si no se encuentra bien en mi casa, es que no me quiere bien. Guarde todo su enojo para el jefe de policía, que es su enemigo». «Me exaspera con su sangre fría, caballero», gritó Olive. «Prefiero la cólera a esta dulzura. Haya el medio de calmarme y esto me pone loca de rabia». «Confiese, señorita, que es injusta», respondió Cagliostro, sentándose lejos de ella con la afectación de respeto y de indiferencia que tanto éxito le proporcionaba con Olive. «Le parece muy cómodo hablar así», dijo ella. «Se va y viene, respira. Su vida está formada por una cantidad de placeres que escoge. En cambio, yo lo paso vegetando en el espacio que me ha limitado. Yo no respiro, tiemblo. Yo le advierto que su ayuda me es inútil si no me impide morir». «¿Morir usted?», repitió sonriendo el conde. «Vamos». «Le aseguro que se porta muy mal conmigo. Olvida que amo profundamente, apasionadamente». ¿Al señor Beausire? «Sí, a Beausire. Le aseguro que le quiero. Creo que no se lo he ocultado nunca. ¿Ha llegado a figurarse que me olvidaría de mi querido Beausire?» «Tampoco lo he creído, señorita, que me he puesto en movimiento para saber noticias suyas y se las traigo». «Ah», exclamó Olive. «El señor de Beausire», continuó diciendo Cagliostro, «es un joven encantador». «Pardiez», dijo Olive, que no veía hacia dónde la quería llevar. «Joven y buen mozo». «¿No es cierto?» «Pletórico de imaginación». «De fuego. Algo brutal para mí, pero ¿qué sabe querer e imponerse?» «Tiene un pico de oro y tan buenos sentimientos como talento. Tanto talento, por último, como belleza. Yo, que sé esto y a quien todo amor interesa, es una manía, he pensado en acercarla al señor de Beausire». «No tenía hace un mes esas intenciones», dijo Olive con sonrisa forzada. «Escúcheme, hija mía. Todo caballero que vea una linda personita trata de complacerla cuando es libre como yo. No obstante, ha de confesar que, si le he hecho la corte, esta no ha durado mucho, ¿no es así?» «Es verdad», replicó Olive en el mismo tono. «Cuando más un cuarto de hora». «Era natural que yo desistiese al ver cómo quería al señor de Beausire». «Oh, no se burle de mí». «No, palabra. Usted me ha resistido muy bien». «Ah, ¿no es verdad que sí?», exclamó Olive, encantada de haber sido sorprendida en pleno delito de resistencia. «Era consecuencia de su amor», dijo con flema Cagliostro. «Pero, en tal caso, el suyo no era muy perseverante», respondió Olive. «Yo no soy lo suficientemente viejo, ni lo bastante feo, ni pobre en tal grado como para soportar una negativa a los riesgos de una derrota, señorita. Usted hubiera preferido siempre al señor de Beausire. Lo he comprendido y he tomado mi decisión». «Oh, no», dijo la coqueta. «No. Esta famosa asociación que usted me propuso, como sabe, el derecho de darme el brazo, de visitarme, de cortejarme honorablemente, ¿no era acaso una pequeña esperanza?»
Y al decir estas palabras, la pérfida devoraba con sus ojos demasiado tiempo ociosos al visitante, que había venido a caer en el lazo. «Lo confieso», respondió Cagliostro. «Es de una penetración a la que nada resiste». Y simuló bajar los ojos, como temiendo ser devorado por las llamas que surgían de las miradas de Olive. «Volvamos a hablar de Beausire», dijo ella, molesta por la inmovilidad del conde. «¿Qué hace? ¿Dónde está ese querido amigo?» Entonces Cagliostro, mirándola con cierta timidez todavía, continuó diciendo: «Le decía que hubiese querido reunirla con él». No decía eso», murmuró ella con desdén. «Pero, puesto que lo dice, lo tengo por dicho. Continúe. ¿Por qué no lo trae? Esto hubiera sido lo caritativo. Él es libre». «Porque el señor de Beausire, que como usted posee mucho talento, tiene también un asunto con la policía», dijo el señor de Cagliostro sin darse por enterado de aquella ironía. «¿También?», exclamó Olive palideciendo, pues sentía esta vez el soplo de la verdad. «También», repitió cortésmente Cagliostro. «¿Qué ha hecho?», balbuceó la pobre joven. «Una encantadora travesura, una treta muy ingeniosa. Yo llamo a esto una tunantería, pero las gentes taciturnas, el señor de Cross, por ejemplo, que ya sabe que es muy cerrado, lo llama un robo». «¿Un robo?», exclamó Olive espantada. «Dios mío». «Un hermoso robo, lo que demuestra que ese pobre Beausire se siente inclinado hacia las cosas lindas». Caballero, ¿está detenido?» «No, pero ha sido denunciado». «¿Me asegura que no ha sido arrestado y que no corre riesgo alguno?» «Le aseguro que no ha sido arrestado, pero no le puedo dar mi palabra por lo que se refiere al segundo punto. Ya comprenderá, querida mía, que cuando un hombre está denunciado, se le sigue, se le busca al menos, y cuando ese hombre tiene el rostro y el aspecto tan conocido del señor de Beausire, si aparece por ahí enseguida, es alcanzado por los sabuesos de la policía. Piense pues en la redada que haría el señor de Cross. La arrestaría a usted por medio de Beausire y a Beausire por medio de usted». «Oh, sí, es necesario que se oculte. Pobre muchacho, yo también me esconderé. Mas hágame salir de Francia, porque aquí encerrada, ahogada, no podría evitar el deseo de cometer algún día una imprudencia». «¿A qué llama imprudencia, mi querida señorita?» «Pues a mostrarme, a tomar un poco de aire». «No exagere, amiga mía. Ya está pálida y acabará por perder su hermosa salud. El señor de Beausire dejaría de amarla. No, tome el aire que quiera y diviértase viendo pasar algunas personas». «Vamos, ya está despechado contra mí y también va a abandonarme. ¿Le molesto, tal vez?» «¿A mí? ¿Está loca? ¿Por qué me habría de molestar?» «Porque un hombre tan respetable como usted, que se siente inclinado hacia una mujer, tiene el derecho de irritarse, inclusive de revolverse si una loca como yo lo rechaza. Oh, no me deje ni me guarde odio alguno, caballero». Y la joven, tan asustada ahora como coqueta antes, fue a rodear con su brazo el cuello de Cagliostro. «Pobre pequeña», dijo él dándole un casto beso en la frente. «¿Qué miedo tiene? No guarde de mí tan mala opinión, hija mía. Corría un peligro y le he hecho un favor. Abrigaba alguna intención respecto de usted y he desistido. A esto se reduce todo. No le tengo odio, como usted no tiene que guardarme gratitud. Yo he obrado en favor mío, usted lo ha hecho en beneficio propio. Estamos en paz». «Oh, caballero, cuánta bondad y qué generoso es». Y Olive lo enlazó ahora con los dos brazos. Cagliostro, mirándola con su tranquilidad habitual, le dijo: «Ya ve, Olive, ahora, aunque me ofrezca su amor, yo...» «¿Qué?», interrogó ella, sonrojándose.
Si me ofrece su adorable persona, yo rehusaría. Hasta tal punto me gusta inspirar sentimientos verdaderos, puros y desprovistos de todo interés. Había pensado que obraba interesadamente y me está obligada. Creía estar comprometida, pero me parece más agradecida que sensible, más asustada que enamorada. Quedemos pues como estamos, me ajusto así a su deseo y considero todas sus reservas. Olive dejó caer sus hermosos brazos y se alejó avergonzada, humillada por esa generosidad de Cagliostro con la que no había contado. Así pues, mi querida Olive, dijo el conde, queda entendido que me considera como un amigo y me pondrá toda la confianza. Disponga de mi casa, mi bolsa, mi crédito y... Y podré decir, interrumpió Olive, que hay hombres en este mundo superiores a todos los que he conocido. Pronunció estas palabras con un encanto y una dignidad que dejaron su huella en esta alma de bronce, cuyo cuerpo se había llamado en otro tiempo Bálsamo. Toda mujer es buena, pensó, cuando se toca en ella la cuerda que corresponde al corazón. Después, acercándose a Nicolasa, le dijo: A partir de esta noche habitará el último piso del palacio. Es un departamento compuesto de 3 habitaciones situadas como un observatorio encima del boulevard y de la calle de Saint-Claude. Las ventanas dan sobre Ménilmontant y Belleville. Algunos vecinos podrán verla. Pero no tema, porque son gentes apacibles, personas sin relaciones que no sospecharán nada. Déjese ver por ellos, pero sin exponerse, y sobre todo sin mostrarse a los transeúntes, porque la calle de Saint-Claude a veces es explorada por los agentes del señor de Cross. Al menos así tendrá sol. Olive palmoteó alegremente. ¿Quiere que yo la acompañe?, interrogó Cagliostro. ¿Esta noche? Esta noche, naturalmente. ¿Es que acaso la molesto? Olive miró fijamente a Cagliostro. Una vaga esperanza penetró en su corazón, o mejor dicho, en su cabeza vana y pervertida. «Vamos», dijo ella. El conde cogió una linterna de la antesala, abrió numerosas puertas y subiendo por una escalera llegó, seguido de Olive, al 3er piso, a las habitaciones que le había asignado. Ella halló el alojamiento amueblado, lleno de flores y habitable por completo. «Casi podría decirse que me esperaban aquí», exclamó. «No a usted, sino a mí, porque me gusta estar en este pabellón en el que a menudo duermo». Los ojos de Olive tomaron el color amarillento y fulgurante que iriza a veces las pupilas de los gatos. Una palabra asomaba a sus labios. Cagliostro la detuvo diciéndole: «Aquí nada le faltará. Una doncella estará a su disposición dentro de un cuarto de hora. Buenas noches, señorita». Y desapareció después de haber hecho una gran reverencia, que complementó con una graciosa sonrisa. La pobre prisionera cayó abatida sobre el lecho que estaba preparado en una elegante alcoba. «No me explico nada de lo que me está ocurriendo», murmuró, siguiendo con la mirada a aquel hombre realmente incomprensible para ella. Capítulo 63. El observatorio. Olive se metió en el lecho tan pronto se marchó la doncella que le había enviado Cagliostro. Durmió poco. Los pensamientos de toda clase que surgían de la conversación con el conde la hacían soñar despierta, proporcionándole una inquietud somnolienta. No se es muy feliz mucho tiempo cuando se dispone de demasiada riqueza y tranquilidad después de haber sido muy pobre y haber llevado una vida muy agitada. Olive compadecía a Beausire y admiraba al conde, aunque no comprendía su modo de ser, pues no creía que fuese tímido ni lo consideraba insensible.
Tenía mucho miedo de verse turbada por algún silfo durante el sueño, y los más pequeños ruidos del entarimado le causaban la agitación propia de las heroínas de novela que duermen en la torre del norte. Al amanecer desaparecieron estos terrores, que no carecían de encanto. Nosotros, que no tememos inspirar sospechas al señor de Beausire, podemos aventurar que Nicolasa no vio llegar el momento de la completa seguridad sin un resquicio de despecho coquetón, matiz intraducible para todo pincel que no fuese el de Gató, y para toda pluma que no fuese la de Marivaux o Crébillon hijo. Al llegar el día, se permitió el placer de dormir, saboreando la voluptuosidad de recibir en su habitación adornada de flores los dorados rayos del sol naciente y de ver los pájaros corriendo sobre el alféizar de la ventana, donde sus alas rozaban con alboroto encantador las hojas de los rosales y las flores de los jazmines de España. Era tarde, muy tarde cuando se levantó, después de un sueño tranquilo que suavizó sus párpados. Arrullada por los ruidos de la calle y serenada por el reposo, se sintió bastante fuerte para enfrentar el movimiento y con demasiada vida para permanecer ociosa. Recorrió entonces todos los rincones del nuevo departamento, en el que el incomprensible silfo hasta tal punto era ignorante, no había sabido hallar una trampa para venir a deslizarse alrededor de la cama moviendo sus alas. Y no obstante, los silfos en aquel tiempo, gracias al conde de Gabalis, no habían perdido nada de su inocente reputación. Olive adivinó las riquezas de su alojamiento en la sencillez de lo imprevisto. El ajuar de mujer había empezado siendo un mobiliario de hombre. Había allí cuanto puede hacer agradable la vida y sobre todo luz y aire sin limitaciones que convertirían los calabozos en jardines si en alguna ocasión el aire y la luz penetrasen en una prisión. Hablar del gozo infantil con que Olive corrió a la azotea y se tendió en las baldosas en medio de las flores y el césped como una culebra que sale del nido es cosa que haríamos gustosamente si no tuviéramos que pintar su asombro cada vez que un movimiento le descubre nuevas perspectivas. Oculta al principio en la forma que hemos visto, con el fin de que no la observasen desde fuera, miró las puntas de los árboles del bulevar, las casas del barrio Popincourt y las chimeneas, brumoso océano cuyas desiguales olas se escalonaban a la derecha. Inundada de sol, con el oído atento al rodar de las escasas carrozas que transitaban por el bulevar, permaneció así durante 2 horas, completamente feliz. Desayunó con el chocolate que le sirvió la doncella y leyó un periódico antes de pensar en mirar a la calle. Era un placer peligroso. Los sabuesos del señor de Cross, esos perros humanos que cazaban husmeando en el aire, podían verla. Qué espantoso despertar después de tan dulce sueño. Pero esa posición horizontal, por agradable que resultase, no podía durar. Nicolasa se incorporó sobre su codo. Vio entonces los nogales de Ménilmontant, los grandes árboles del cementerio, los millares de casas de todos los colores que surgían por detrás de las colinas desde Charonne hasta el final de Chaumont, entre bosques de verduras sobre el corte giboso de los acantilados revestidos de brezos y cardos. Aquí y allá en los caminos, delgadas cintas ondulando en las gargantas de esas colinas, en los senderos de las viñas, en las blancas carreteras, se dibujaban pequeños seres vivientes, campesinos que pasaban al trote de sus asnos, muchachos inclinados sobre campos que estaban escardando, viñateros que exponían los racimos al sol. Esta rusticidad encantó a Nicolasa, que siempre añoraba la hermosa campiña de Taverney desde que dejó el campo por este París tan suspirado. No obstante, acabó por cansarse de mirar el campo, y como había adoptado una posición segura y cómoda entre las flores y podía mirar sin ser vista, bajó la mirada desde la montaña al valle, desde el horizonte lejano a la casa de enfrente.
Por doquier, es decir, en un espacio que podía abarcar 3 casas, Olive encontró ventanas cerradas o poco agradables. Aquí 3 pisos habitados por viejos rentistas que colgaban sus jaulas en el exterior o daban de comer a sus gatos en el interior. Allá, 4 pisos en que el Auvernés, el habitante de más categoría, estaba al alcance de la vista, y los otros inquilinos ausentes en cualquier lugar del campo. En fin, algo a la derecha en la tercera casa, cortinas de seda amarilla, flores y como mueble complementario de ese bienestar, un sillón cómodo que parecía esperar cerca de la ventana a cualquier soñador o soñadora. Olive creyó distinguir en esta habitación, cuya oscuridad hacía resaltar el sol, como una sombra ambulante que se movía con regularidad. Acalló su impaciencia, se ocultó mejor de lo que había hecho hasta entonces y llamando a su camarera entabló con ella una conversación para variar los placeres de la soledad por los del diálogo con una criatura pensante y sobre todo habladora. Pero la doncella, rompiendo con la tradición, se mostró muy reservada. Explicó a su dueña dónde estaban Belleville, Charon y el Père Lachaise. Le dijo el nombre de las iglesias de Saint-Ambroise y de Saint-Laurent. Le enseñó la curva del boulevard y cómo se inclinaba hacia la orilla derecha del Sena. Pero cuando las preguntas se refirieron a los vecinos, la camarera no habló una palabra. Los conocía igual que su dueña. Los secretos del departamento claroscuro de cortinas de seda amarilla no le fueron revelados a Olive. Nada supo tampoco sobre el sillón ni la sombra ambulante. Si Olive no había podido conocer a su vecina de antemano, le quedó al menos la esperanza de conocerla por sí misma. Despidió a la doncella excesivamente discreta para que no le sirviera de testigo en su exploración. No se hizo esperar la ocasión. Los vecinos empezaban a abrir sus puertas, a hacer la siesta después de la comida y a vestirse para el paseo en la Plaza Royal o por el Camino Verde. Olive los iba contando, eran 6 con acentuada diferencia entre ellos, como cuadraba a gentes que habían escogido la calle de Saint-Claude como lugar de residencia. Olive pasó la parte del día en contemplar sus gestos y en estudiar sus costumbres. Examinó a todos, excepto a esa sombra agitada que sin mostrar su rostro había venido a hundirse en el sillón cercano a la ventana y estaba absorta e inmóvil en sus pensamientos. Era una mujer. Había abandonado su cabeza a su peinadora que durante 1 hora y media estuvo edificando sobre su cráneo y sus sienes uno de esos edificios babilónicos en los que entraban los minerales y los vegetales, y hubieran formado parte también los animales, si Leonard hubiese intervenido y si se hubiera hallado una mujer que consintiese en hacer de su cabeza un arca de Noé con sus habitantes. Una vez peinada y empolvada, con sus blancas puntillas, la mujer se volvió a sentar en el sillón. Se veía su cuello sostenido con almohadones, lo bastante duros como para que éste sostuviese el equilibrio del cuerpo entero y permitiese mantener intacto el monumento formado por los cabellos, sin preocuparte por los temblores de tierra que podían conmover su base. Aquella mujer inmóvil parecía uno de esos dioses indios, quietos, en anchos sitiales, con la mirada fija como su pensamiento, moviéndose solo dentro de la órbita, según las necesidades del cuerpo o los caprichos del espíritu. Olive notó que la dama así peinada era muy linda, que su pie, apoyado en el borde de la ventana, era delicado y agradable. Admiró el contorno de su brazo y el de la garganta que aparecía entre la bata y el corsé. Pero lo que la impresionó más fue la abstracción de su pensamiento, siempre concentrado en un fin invisible y vago y tan imperioso que condenaba todo el cuerpo a la inmovilidad y lo aniquilaba por la acción de su voluntad. La mujer a quien nosotros conocemos, pero no así Olive, no podía sospechar que era vista. Delante de sus ventanas jamás se había abierto otra ventana. El palacio del señor Cagliostro, a pesar de las flores que hallara Nicolasa, de los pájaros que viera volar, nunca había mostrado sus secretos a nadie, y descontando los pintores que lo decoraran, ningún ser viviente se había mostrado en las ventanas.
Para explicar este fenómeno que contradecía el supuesto uso de la habitación por parte de Cagliostro en el pabellón, bastará una palabra. El conde había hecho preparar la estancia durante la noche para Olive como si hubiera sido dispuesta para él, y hasta tal punto sus órdenes habían sido fielmente ejecutadas que habría podido decirse que superaban sus propias previsiones. La dama del hermoso peinado permanecía ensimismada en sus meditaciones. Olive creyó que tal actitud nacía de algún desengaño amoroso. Le inspiraba simpatía por su belleza, por la soledad, por la edad, por el aburrimiento común. Cuántos lazos para acercar a aquellas dos almas que tal vez se buscaban. Gracias a las combinaciones misteriosas, irresistibles e intraducibles del destino. Desde que hubo visto a la solitaria soñadora, Olive no pudo apartar su mirada de ella. Había un fondo de pureza en esa atracción de una mujer hacia otra mujer. Esas delicadezas son más comunes de lo que ordinariamente se cree entre esas desgraciadas criaturas, cuyo cuerpo se ha convertido en el agente principal de las funciones de la vida. Pobres desterradas del paraíso espiritual. Echan de menos los perdidos jardines y los ángeles sonrientes que se ocultan entre sus umbríos follajes. Olive creyó ver una hermana de su alma en la bella reclusa. Edificó una novela parecida a la suya, creyéndola ingenua que no se podía ser linda, elegante y estar perdida en Saint Cloud sin tener alguna grave inquietud en el fondo de su corazón. Cuando hubo sujetado con bronce y diamantes su novelesca fábula, Olive, como todos los temperamentos excepcionales, se dejó llevar por su hechicería y se proveyó de alas para atravesar el espacio y correr hacia su compañera, a la que en su impaciencia había querido también dar alas parecidas a las suyas. Pero la dama del monumental peinado permanecía inmóvil. Se dijera que dormía en su asiento. Habían pasado 2 horas sin que se hubiera movido perceptiblemente. Olive se desesperaba. Ella no hubiera hecho por Adonis ni por Bosir la 1/4 parte de lo que había hecho para llamar la atención de la desconocida. Cansada por la observación, pasó de la ternura al encono. Abrió y cerró 10 veces la ventana. Otras tantas asustó a los pajarillos en el follaje e hizo gestos telegráficos tan comprometedores que el más obtuso de los agentes del señor de Cross, si hubiese pasado por el boulevard o por el final de la calle de Saint Cloud, habría notado lo anormal de su actitud. Llegó en fin Nicolasa a persuadirse de que la dama de las bellas trenzas había visto todos sus gestos, comprendido todas sus señales, pero que la despreciaba, que era una mujer vana o una idiota. ¿Idiota? Con unos ojos tan perspicaces, tan espirituales, con un pie tan ligero y una mano tan inquieta. Imposible. Vana, sí, vana como podía serlo en este tiempo una dama de la gran nobleza con respecto a una burguesa. Olive, analizando en la fisonomía de la joven todas las características de la aristocracia, acabó por deducir que era una orgullosa incapaz de moverse, y renunció a su proyecto. Dando la espalda, con un enojo encantador se puso a tomar el sol, que ya se ponía. Volvió a las flores, complacientes compañeras, que nobles también y asimismo elegantes, empolvadas y coquetas como las más grandes damas, se dejan sin embargo tocar y aspirar, devolviendo en perfume y frescura y en estremecidos contactos el beso del amigo o el beso de amor. Nicolasa no sabía que esta pretendida orgullosa era Juana de Valois, condesa de la Motte, que desde la víspera estaba abstraída en una idea, impedir que María Antonieta y el cardenal de Rohan se viesen. Que un interés más grande aún exigía que el cardenal, sin ver particularmente a la reina, creyese firmemente que la estaba viendo siempre, y que por consiguiente se contentase con esa visión y cesase de reclamar el verla en la realidad. Pensamientos graves que constituían suficiente excusa para esta preocupación de una joven que la mantenía durante 2 largas horas sin mover la cabeza. Si Nicolasa hubiera sabido esto, no se hubiera refugiado en su cólera entre las flores, ni hubiese echado por el balcón una maceta que fue a caer a la calle desierta haciendo un ruido espantoso.
Olive, espantada, se asomó rápidamente para comprobar si había herido a algún transeúnte. La dama, preocupada, se sobresaltó al oír el ruido y, saliendo de su ensimismamiento, vio la maceta en el pavimento. Remontó desde el efecto a la causa, es decir, levantó los ojos desde la calzada de la calle a la terraza del palacio y vio a Olive. Al verla, lanzó un grito salvaje, un grito de terror, que produjo un rápido movimiento en todo su cuerpo, tan rígido e inmóvil hasta entonces. Los ojos de Olive y los de esta dama se encontraron al fin, e interrogándose, adentráronse mutuamente. Juana exclamó al momento: «¡La reina!». Después, juntando las manos y frunciendo el ceño, se quedó inmóvil ante el temor de hacer huir la extraña visión. «Oh, yo buscaba un medio y aquí lo tengo», murmuró. En aquel momento Olive oyó ruido tras ella y se volvió rápidamente. El conde estaba en su habitación y había notado el mutuo reconocimiento. «Se han visto», se dijo. Olive dejó bruscamente el balcón. Capítulo 64. Las dos vecinas. A partir de este momento en que las dos mujeres se habían visto, Olive, fascinada por la gracia de su vecina, no trató ya de continuar su desdén y, volviéndose con precaución en medio de sus flores, respondió sonriendo a las sonrisas que se le dirigían. Cagliostro, al visitarla, no había dejado de recomendarle que guardase la mayor circunspección. «Sobre todo», le había dicho, «no mantenga relaciones con los vecinos». Esta frase había caído como un jarro de agua fría sobre la cabeza de Olive, que hallaba un gran placer en los gestos y saludos de la vecina. No tratarse con los vecinos era tener que dar la espalda a esta mujer encantadora cuya mirada era tan brillante y dulce, y cada uno de cuyos gestos encerraba una seducción. Era renunciar a distraerse en una conversación telegráfica acerca de la lluvia y del buen tiempo, y era romper con una amiga, porque la imaginación de Olive corría hasta el punto de hacer ya de Juana un objeto curioso y caro. Solapadamente contestó a su protector que se guardaría muy bien de desobedecerle y que no mantendría la menor relación con la vecina. Juana, puede creerse, no podía más que esto, porque ante las primeras demostraciones que se le hicieron, respondió con saludos y besos enviados con la punta de los dedos. Olive correspondía en la mejor forma a estas pruebas de afecto. Notó que la desconocida no dejaba la ventana y que siempre tenía buen cuidado en saludarla cuando salía y cuando volvía, pareciendo haber concentrado todas sus facultades afectivas en el balcón de Olive. Semejante estado de cosas debía traer como inmediata consecuencia una tentativa de acercamiento. He aquí lo que ocurrió. Cagliostro, al visitar a Olive 2 días después, se quejó de que una persona desconocida hubiese estado en el palacio. ¿Una persona desconocida?, preguntó Olive sonrojada. Sí, respondió el conde. Una dama muy bonita, elegante, se presentó. Habló con el criado, atraído por su insistencia en el llamar, y le preguntó quién podía ser una mujer que habitaba en el pabellón del 3er piso. ¿Qué es su departamento, querida? Esta señora se refería sin duda a usted. La quería ver. Por lo tanto, la conoce. La ha visto, y ello significa que ha sido descubierta. Tenga cuidado, la policía tiene agentes femeninos de la misma manera que dispone de hombres, y le advierto que no podría negarme a entregarla en el caso de que el señor de Cross la reclamase. Olive, en lugar de asustarse, reconoció enseguida a su vecina en el retrato que le hacían, le agradeció infinitamente su cortesía y resolvió en su fuero interno recompensar su atención por todos los medios a su alcance, aun cuando disimulaba ante el conde. ¿No está asustada?, preguntó Cagliostro. No me ha visto nadie,
replicó Nicolasa. No obstante, para haber adivinado que hay una mujer en el pabellón, tenga cuidado, pues. Señor conde, dijo Olive, ¿por qué tengo que temer? Si me han visto, lo que no creo, no me verán más, y si me volviesen a ver sería de lejos, porque en la casa no se puede entrar, ¿verdad? Esta casa es impenetrable, respondió el conde, porque a menos que escalen la muralla, lo que no es muy cómodo, o que abran la puerta de entrada con una llave como la mía, lo que no es fácil, teniendo en cuenta que jamás la abandono. Y al decir estas palabras mostraba la llave que le servía para entrar por la puerta pequeña. Además, como no tengo el menor interés en ser causa de su perdición, no le dejo la llave a nadie. Y como usted no obtendría la menor ventaja en caer en manos del señor de Cross, no dejará que escalen la muralla. De manera, hija mía, que ya queda avisada, por lo que puede arreglar sus asuntos como quiera. Olive se deshizo en protestas de toda clase y se apresuró a acompañar al conde, que no insistió mucho en quedarse. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, estaba ya en su balcón, aspirando el aire puro de las colinas cercanas y dirigiendo miradas curiosas hacia las ventanas cerradas de su cortés amiga. Por su parte, ésta, que se despertaba ordinariamente a las 11 de la mañana, apareció en cuanto se asomó Olive, como si hubiera estado esperando tras las cortinas el momento oportuno para presentarse. Se saludaron las dos mujeres y Juana, sacando medio cuerpo fuera del balcón, miró a su alrededor. No había nadie. Tanto la calle como las ventanas de las casas estaban desiertas. Colocó entonces sus manos a guisa de bocina en la boca y con entonación vibrante y sostenida que no era un grito, pero que se dejaba oír bien, dijo a Olive: «La he querido visitar, señora». «Shh», rogó Olive retrocediendo con espanto, y puso el dedo sobre los labios. Juana, a su vez, se echó hacia atrás para esconderse tras las cortinas, pensando que había algún indiscreto, pero casi enseguida reapareció, tranquilizada por la sonrisa de Nicolasa. «¿No se le puede ver?», preguntó. «Ay», se dolió Olive, «es imposible». «¿No puede recibir cartas?». «Tampoco». Juana reflexionó algunos momentos. Olive, para agradecerle su tierna solicitud, le envió un beso encantador que Juana le devolvió por partida doble. Después de esto cerró la ventana. En la mirada de la condesa adivinó la protegida de Cagliostro que había hallado algún medio de hacer algo más efectiva aquella comunicación. Y en efecto, Juana reapareció 2 horas después. El sol daba con toda su fuerza. El pavimento de la calle ardía bajo sus rayos. Olive vio aparecer a su vecina en la ventana con una ballesta. Juana, riendo, hizo un signo para que se apartase. Obedeció la joven, riendo como su compañera, y buscó refugio tras el postigo. Juana, apuntando con cuidado, lanzó una pequeña bala de plomo, que desgraciadamente, en lugar de atravesar el balcón, vino a chocar con uno de los barrotes de hierro y cayó a la calle. Olive lanzó un grito de disgusto. Juana, después de haber levantado los hombros, colérica, buscó con los ojos el proyectil en la calle, y desapareció durante algunos minutos. Olive, inclinándose, miraba desde el balcón hacia abajo. Pasó un trapero buscando a derecha e izquierda. ¿Vio o no vio la bala en el arroyo? Olive no lo supo, porque se ocultó para no ser vista. El segundo esfuerzo de Juana tuvo más éxito. Su ballesta lanzó con fortuna en la habitación de Nicolasa, más allá del balcón, una segunda bala alrededor de la cual enrollaba una esquela concebida en los siguientes términos: «Me interesa mucho, hermosa señora. Es encantadora y el haberla visto me basta para quererla. ¿Está pues encerrada? Sepa que traté en vano de visitarla. El encantador que la tiene guardada me dejará en alguna ocasión acercarme a usted para poderle decir que siento simpatía hacia una pobre víctima de la tiranía de los hombres. Como ve, tengo imaginación para servir a mis amigos. ¿Quiere ser amiga mía?
Parece que no puede salir, pero sin duda podrá escribir, y como yo salgo cuando quiero, espere a que pase bajo su balcón para echar la respuesta. Por si el procedimiento de la ballesta resultara peligroso y fuese descubierto, adoptemos un medio para hablarnos más fácilmente. Deje que cuelgue desde lo alto de su balcón un hilo cuando esté oscuro. Ate a él su esquela y yo ataré la mía, que subirá sin ser vista. Piense que, si sus ojos no me engañan, cuento con algo de la simpatía que me ha inspirado, y que entre las dos venceremos el universo. Su amiga. Postdata. ¿Recogió alguien mi primera esquela? Juana no firmaba, e inclusive había disfrazado por completo su letra. Olive, al recibir la esquela, se estremeció de alegría. Respondió en la siguiente forma: «La quiero como me quiere. Soy en efecto una víctima de la maldad de los hombres, pero el que me retiene aquí es un protector y no un tirano. Me visita secretamente una vez por día. Ya le explicaré esto más tarde. Creo mejor utilizar el hilo que la ballesta para seguir esta correspondencia. Ay, no puedo salir. Carezco de llave, pero esto es por mi bien. ¿Cuántas cosas le diría si tuviese la dicha de hablar con usted? Hay tantos detalles que no se pueden escribir. Su primera esquela, de haber sido recogida, lo sería por un miserable trapero que pasaba, pero estas gentes no saben leer. Para ellos el plomo no es más que plomo. Su amiga, Olive Legge». La infeliz firmaba con todo su nombre. Hizo a la condesa el ademán de devanar un hilo y, esperando que llegase la noche, dejó rodar el ovillo a la calle. Juana, que estaba bajo el balcón, recogió la hebra y sacó la esquela, movimientos que su corresponsal percibió a través del hilo conductor. Luego entró en su casa para leer. Media hora después ataba al dichoso cordón un billete conteniendo estas palabras: «Se hace lo que se quiere. No tiene guardias de vista que la vigilen, porque yo siempre la he visto sola. Por lo tanto, goza de libertad para recibir a la gente, o mejor aún, para poder salir usted misma. ¿En qué forma se cierra su casa? ¿Con llave? ¿Quién la tiene? El hombre que la visita, ¿verdad? ¿Esta llave la guarda tan tenazmente que no puede sacarle un molde? No se trata de obrar mal, sino de procurarle unas horas de libertad, de dulces paseos del brazo de una amiga que la consolará de sus desgracias y le devolverá más de lo que ha perdido. Se trata además, si lo desea, de recuperar por completo su libertad. Ya trataremos este asunto con todos sus detalles en la primera entrevista que tengamos». Olive devoró esta esquela, sintió asomar en su espíritu la esperanza de la independencia y a su corazón la voluptuosidad de la fruta prohibida. Había notado que el conde, cada vez que entraba en sus habitaciones, le traía un libro o un regalo y dejaba la linterna sorda encima de un velador y sobre ella la llave. Olive preparó de antemano un trozo de cera amasada con la que tomó el molde de su llave en la primera visita que le hizo Cagliostro. Este no volvió la vista una sola vez mientras ella realizaba la operación. Miraba en el balcón unas nuevas flores abiertas. Olive pudo, pues, sin inquietud, llevar a cabo su proyecto. El conde partió. Olive hizo bajar en una caja el molde de la llave que Juana recibió con una pequeña esquela, y al día siguiente, hacia las 12, la ballesta, medio extraordinario y expeditivo que era, comparado con el hilo, lo que el telégrafo es en relación con el correo a caballo, lanzó la siguiente esquela: «Querida mía, esta noche hacia las 11, cuando su celoso haya partido, baje, abra los cerrojos y se hallará en los brazos de la que se cree su más tierna amiga». Sintió Olive al recibir la misiva una alegría como jamás había sentido al recibir los tiernos mensajes de Gilberto en la primavera de sus amores y de las primeras citas. Bajó a las 11 de la noche sin haber notado la menor sospecha en el conde. Al llegar abajo se encontró con Juana, que la estrechó tiernamente, haciéndola subir en una carroza que estaba detenida en el bulevar.
Aturdida, palpitante, enervada, dio con su amiga un paseo de 2 horas, durante las cuales secretos, besos, proyectos para el porvenir fueron cambiados sin tasa entre las dos compañeras. Juana aconsejó a Olive que entrase la primera. Acababa de saber que el desconocido protector era Cagliostro. Temía el temperamento de aquel hombre y no veía seguridad para sus planes si no guardaba el más profundo secreto. Olive se había entregado sin reservas. Sus amores con Beausire, el asunto de la policía, todo lo había contado. Juana había dicho que era una señorita de buena casa que vivía con un amante lejos de su familia. Una de ellas lo sabía todo, la otra todo lo ignoraba. Sobre tales bases se juraron amistad las dos mujeres. A partir de este día no tuvieron necesidad de la ballesta ni del hilo. Juana poseía su llave y hacía bajar a Olive cuantas veces se le antojaba. Una buena cena, un paseo furtivo, eran los cebos en los que Olive se dejaba siempre prender. ¿No habrá descubierto nada el señor de Cagliostro?, preguntaba Juana, inquieta algunas veces. Él, si se lo dijera, no me creería, contestó Olive. Bastaron 8 días de estas escapadas nocturnas para que las mismas se trocaran en una necesidad y un placer. Al cabo de ese tiempo el nombre de Juana ocupaba en el pensamiento de Olive un lugar más grande que el que ocuparon nunca el de Gilberto y el de Beausire. Capítulo 65. La cita. Apenas el señor de Charny llegó a sus posesiones y se encerró en su residencia después de haber atendido a las primeras visitas, el médico le ordenó no recibir a nadie y quedarse en la casa, consigna que fue cumplida con tal rigor que ninguno de los habitantes del cantón pudo ver al héroe de aquel combate naval, que había producido tanto revuelo en toda Francia, héroe al que las jóvenes sin excepción buscaban porque era muy apuesto. No obstante, Charny no estaba tan enfermo como se creía. Su mal residía en su corazón y en su cabeza. Pero qué mal, santo Dios, un dolor agudo, incesante, inexorable, el dolor de un quemante recuerdo, el dolor de una pena que le desgarraba. El amor no es más que una nostalgia. El ausente llora un paraíso ideal en lugar de llorar una patria material, y aún hay que admitir, por muy poeta que se sea, que la mujer bien amada es un paraíso, algo menos material que el de los ángeles. El señor de Charny no pudo aguantarse 3 días. Furioso al ver todos sus sueños desflorados por la imposibilidad, dispersos en el espacio, hizo conocer por todo el condado la receta del médico que hemos mencionado. Confió la custodia de sus puertas a un sirviente de confianza, y al llegar la noche partió de la casa solariega en un caballo manso y rápido. Estaba en Versalles 8 horas después, alquilando por intermedio de su ayuda de cámara una casa situada detrás del parque. Esta casa, abandonada desde la muerte trágica de un montero del rey que se había cortado el cuello, convenía a Charny, que quería ocultarse mejor que en sus posesiones. Estaba decentemente amueblada, tenía 2 puertas, una sobre la calle desierta y otra sobre la avenida circular del parque. Desde las ventanas que daban al mediodía, Charny podía mirar hacia las avenidas de Charmilles, porque esas ventanas, abiertos los postigos, rodeados de viñas y de hiedra, no eran más que puertas que estaban a la altura de un piso bajo, poco elevado para quien quisiera saltar al Parque Real. Esta vecindad, ya muy rara entonces, era el privilegio concedido a un inspector de montería, para que sin molestias pudiese vigilar los gamos y los faisanes de su majestad. Contemplando las ventanas, alegremente encuadradas entre verde ramaje vigoroso, se veía con la imaginación en la del medio al montero melancólicamente acodado,
Una tarde de otoño, en tanto que las ciervas, hundiendo sus delgadas patas sobre las hojas secas, jugaban bajo los techados a la luz amarillenta de un sol poniente. Esta soledad encantó a Charney más que cualquier otra cosa. ¿Era por amor al paisaje? Pronto lo sabremos. Ya instalado una vez, bien cerrado todo, cuando su criado hubo extinto la curiosidad respetuosa de la vecindad, Charney, de quien ya no se acordaban, empezó una vida cuya sola idea haría estremecer a cualquiera que a su paso por la tierra haya amado u oído hablar de amor. En menos de 15 días conoció todas las costumbres del castillo, las de los guardias, las horas en que el pájaro viene a beber a la balsa y en las que el gamo pasa alargando la cabeza asustado. Conoció los momentos del silencio, los de los paseos de la reina y sus damas, las horas en que se efectuaban las rondas. Vivió en una palabra con aquellos que vivían en ese Trianón, templo de sus insensatas adoraciones. Como la estación se presentaba magnífica, como las noches dulces y perfumadas permitían más libertad a sus ojos y sueños más alados a su alma, pasaba parte de ella sobre los jazmines de sus ventanas, tratando de recoger los rumores lejanos que llegaban del palacio, de seguir a través de los huecos del follaje el juego de luces, puesto en movimiento hasta la hora de acostarse. Muy pronto no le bastó la ventana, se hallaba demasiado alejado de estos rumores y de estas luces. Saltó desde la casa sobre el césped, cierto como estaba de no hallar a aquella hora ni perros ni guardias, y buscó la deliciosa, la peligrosa voluptuosidad de llegar hasta el lindero del seto, el límite que separaba la sombra espesa del espléndido claro de luna, para tratar de ver desde allí las siluetas negras y pálidas que pasaban tras los cortinajes blancos de la habitación de la reina. De esta manera la veía todos los días, sin que ella lo supiese. Reconocíala desde un cuarto de legua, cuando caminando con sus damas o con algún gentilhombre amigo jugaba con la sombrilla china que tapaba su ancho sombrero adornado de flores. Ningún paso ni actitud podía inducirle a engaño. Sabía por instinto cuáles eran los vestidos de la reina y adivinaba, a través de las hojas, el abrigo verde con listas de moaré dorado, que el airoso cuerpo de María Antonieta hacía ondular con donaire castamente seductor. Y cuando la visión había desaparecido, cuando la noche, al alejar a los paseantes, le permitía llegar hasta las estatuas del peristilo y desde allí acechar los últimos movimientos de esta sombra amada, Charney volvía a su ventana, miraba de lejos por un hueco que había sabido hacer en el oquedal, la brillante luz en los cristales de la reina y vivía entonces del recuerdo y de la esperanza, de la misma manera que había vivido hasta aquel momento con la vigilancia y la admiración. Una noche, 2 horas después de haber dado su último adiós a la sombra ausente, mientras el rocío que caía de las estrellas empezaba a deslizar sus perlas blancas sobre las hojas de la hiedra, Charney iba a dejar su ventana y a meterse en el lecho, cuando el ruido de una cerradura hirió levemente su oído. Volvió a su observatorio y escuchó. Era una hora avanzada. La medianoche se oía dar en las parroquias alejadas de Versalles. Charney se asombró al oír aquel crujir de cerrojos al que no estaba acostumbrado. La cerradura correspondía a una pequeña puerta del parque, situado a unos 25 pasos de las cercanías de la casa de Olivier, y no se abría nunca sino en los días de gran caza, para dar paso a los canastos en que se transportaban las piezas. Charney notó que los que abrían la puerta no hablaban, echaron los cerrojos y penetraron en la alameda que pasaba por debajo de su casa. Los setos, los pámpanos colgantes, disimulaban bastante los postigos y las paredes para que un paseante las viera. Por otra parte, los que caminaban por allí bajaban la cabeza y apresuraban el paso. Charney les distinguía confusamente en la sombra.
Solo en el ruido de las faldas ondulantes reconoció que eran dos mujeres cuyas capitas de seda rozaban el ramaje. Al dar la vuelta por la gran avenida situada frente a la ventana de Charny, quedaron de pronto envueltas por los rayos de la luna, y Olivier estuvo a punto de lanzar un grito de alegre sorpresa al reconocer el contorno y el peinado de María Antonieta, así como la parte inferior de su rostro, iluminado a pesar de la sombra espesa que proyectaba su sombrero. Tenía una hermosa rosa en la mano. Con el corazón palpitante, Charny se deslizó en el parque desde lo alto de su ventana. Corrió por la hierba para no hacer ruido, ocultándose detrás de los árboles más gruesos, y siguió con la mirada a las dos mujeres, cuyo caminar iba haciéndose más lento por momentos. ¿Qué debía hacer? La reina iba con una compañera, no corría ningún peligro. Oh, si hubiera estado sola, se habría atrevido a aproximarse y a decirle de rodillas: «La amo». ¿Por qué no estaría amenazada por algún inmenso peligro para ofrecerle la vida, salvando así su preciosa existencia? Pensaba en todo eso, soñando con 1000 tiernas locuras, cuando las dos paseantes se detuvieron de pronto. Una de ellas, de más baja estatura, dijo algunas palabras a su compañera y la dejó. La reina quedó sola. Se veía a la otra dama dirigirse hacia un punto que Charny no distinguía aún. La reina, golpeando la arena con su pequeño pie, se apoyaba en un árbol envolviéndose en su capa, para poder cubrir su cabeza con el capuchón que, momentos antes, caía en anchos pliegues sobre sus hombros. Cuando Charny la vio sola, y en tal forma pensativa, dio un salto como para prosternarse ante ella, pero reflexionó que los separaban a lo menos 30 pasos, que antes de haberlo salvado, ella le vería y al no reconocerle le tendría miedo. Gritaría o huiría, que sus gritos atraerían en primer lugar a su compañera y después a algunos guardias, quienes escudriñando el parque descubrirían al indiscreto o tal vez su refugio, arriesgando para siempre el secreto, la felicidad y el amor. Supo detenerse e hizo bien, porque apenas frenado su impulso irresistible, volvió la compañera de la reina y no sola. Charny divisó tras ella a 2 pasos a un hombre de alta estatura, cubierto por un ancho sombrero y envuelto por una amplia capa. El desconocido, cuyo aspecto hizo temblar de odio y de celos al señor de Charny, no avanzaba como un triunfador. Vacilante, arrastrando los pies sin seguridad, parecía caminar a tientas en la noche, como si no hubiera tenido como guía la compañera de la reina, y como fin la propia reina, blanca y erguida bajo el árbol. Desde que divisó a María Antonieta, el temblor que había notado Charny fue aumentando. El desconocido apartó su capa barriendo con ella el suelo. Continuaba adelantándose. Charny le vio entrar en la espesa sombra y saludar profundamente numerosas veces. La sorpresa de Olivier se había trocado en estupor. Del estupor iba a pasar pronto a otra emoción en otra forma dolorosa. ¿Qué venía a hacer la reina en el parque a una hora tan avanzada? ¿Qué venía a hacer este hombre? ¿Por qué había estado esperando oculto? ¿Por qué la reina le había enviado a buscar por su compañera en lugar de dirigirse por sí misma a él? Charny estaba a punto de perder la cabeza. Se acordó, no obstante, de que la reina realizaba una política misteriosa, que intervenía en intrigas con las cortes alemanas, relaciones de las que estaba celoso el rey y que le había prohibido severamente. Tal vez este caballero misterioso era un correo de Schönbrunn o de Berlín, algún gentil hombre portador de un mensaje secreto, uno de esos rostros alemanes que Luis XVI no quería ver en Versalles desde que el emperador José II se había permitido venir a dictar en Francia un curso de filosofía y de política crítica, en la misma forma que su cuñado el rey muy cristiano. Esta idea, parecida a la venda helada que el médico aplica sobre una frente ardorosa de fiebre, refrescó algo al pobre Olivier, devolviéndole la inteligencia y calmó el delirio de su primera cólera.
La reina, por otra parte, guardaba una actitud llena de reserva e inclusive de dignidad. La compañera, colocada a 3 pasos, inquieta, atenta como las amigas o las dueñas de las cuadrillas de Gâteau, trastornaba con su ansiedad complaciente las castas miradas del señor de Charny. Pero es tan peligroso ser sorprendido en una cita política como vergonzoso en una de amor, y nada se parece tanto a un hombre enamorado como un conspirador. Los dos utilizan capa, ambos tienen el mismo oído susceptible y la misma incertidumbre en el caminar. Charny no dispuso de mucho tiempo para profundizar estas reflexiones. La acompañante quebró la entrevista. El caballero hizo un gesto como para prosternarse. Recibía sin duda la despedida después de la audiencia. Charny se ocultó tras de un grueso árbol. Seguramente el grupo, al separarse, iba a pasar por delante suyo. Solo quedaba retener el aliento y rogar a los gnomos y a los silfos, ya fuesen del cielo o de la tierra, que apagasen todos los ecos. En aquel momento creyó ver un objeto de un matiz claro deslizarse a lo largo de la capa real. El gentilhombre se inclinó vivamente hacia la hierba, y tras esto se levantó con un gesto respetuoso y huyó, porque sería difícil calificar de otra manera la rapidez de su marcha, pero fue detenido en su carrera por la compañera de la reina, que le llamó con un pequeño grito y que le dijo a media voz cuando se hubo detenido: «¡Espere!». Era un caballero muy obediente porque sin titubeos esperó. Charny vio entonces pasar a las 2 damas cogidas del brazo, a 2 metros de su escondite. El aire desplazado por el vestido de la reina hizo ondular los tallos del césped casi bajo las manos de Charny. Aspiró los perfumes que se había acostumbrado a adorar en las habitaciones de la reina, aquella verbena mezclada con reseda, doble embriaguez para sus sentidos y para su recuerdo. Las mujeres pasaron y desaparecieron. Unos minutos después llegó el desconocido, del que el joven no se había ocupado durante el trayecto que recorrió la reina hasta llegar a la puerta. Besaba con pasión, con locura, una fresca rosa perfumada, que ciertamente era aquella tan hermosa que Charny había visto cuando la reina entró en el parque y que hacía poco acababa de caer de sus manos. Una rosa y un beso en ella. ¿Se trataba de asuntos diplomáticos y de secretos de Estado? Charny estaba a punto de perder la razón. Iba a lanzarse sobre este hombre para arrancarle la flor, cuando la compañera de la reina apareció de nuevo y le gritó: «Venga, monseñor». Creyó Olivier hallarse ante la presencia de algún príncipe de sangre y se apoyó contra un árbol para no dejarse caer medio muerto sobre el césped. El desconocido se dirigió hacia el lado de donde llegaba la voz y desapareció con la dama. Capítulo 66. La mano de la reina. Cuando Charny volvió a su casa, abatido por semejante desventura, no halló fuerzas para hacer frente al nuevo golpe que le hería. Dijérase que la providencia le había llevado a Versalles y proporcionado el precioso escondrijo para excitar sus celos y ponerle sobre las huellas de un crimen cometido por la reina, despreciando la probidad conyugal, la dignidad real y la fidelidad amorosa. No cabía duda que el hombre así recibido por la soberana era un nuevo amante. Charny, en la fiebre de la noche, con el delirio de su desesperación, procuró en vano convencerse de que se trataba de un embajador y que la rosa era una prenda de convención secreta, destinada a reemplazar una carta que sería harto comprometedora. Nada pudo vencer la sospecha. No le quedaba sino examinar su propia conducta y preguntarse por qué ante semejante desgracia había quedado en situación completamente pasiva. En las más violentas crisis de la vida, la acción surge momentáneamente del fondo de la naturaleza humana, y el instinto que da el impulso no es otra cosa, en los hombres de complexión bien organizada, que una combinación del hábito y de la reflexión, llevados hasta el más alto grado de rapidez y oportunidad,
Si Sharni no había obrado, no era porque los asuntos de la soberana no le importasen, sino porque, mostrando su curiosidad, ponía de relieve su amor, porque comprometiendo a la reina se traicionaba y porque era una mala postura la del que intenta convencer de su traición a los traidores con una traición. Si no había obrado, era porque para abordar a un hombre honrado con la confianza real, hubiese sido preciso provocar una querella odiosa, de mal gusto, en una especie de emboscada que la reina no hubiese perdonado nunca. En fin, la palabra monseñor, pronunciada por la complaciente compañera, era como la advertencia saludable, aunque un tanto tardía, que había salvado a Sharni, abriéndole los ojos en el momento álgido de su furor. ¿Qué hubiese ocurrido si, estando espada en mano, hubiese oído llamar monseñor a aquel hombre? ¿Y qué gravedad no tenía su desacato recayendo en tan elevado personaje? Tales fueron los pensamientos que absorbieron a Sharni durante toda la noche y la primera mitad del siguiente día. Una vez que dieron las 12, la víspera ya no contaba para él. No le quedaba sino la espera febril, devoradora de la noche, durante la cual se iban tal vez a producir otras revelaciones. Con parecida ansiedad, el pobre Sharni se colocó en aquella ventana, convertida en su única morada, encuadro infranqueable de su vida. Al verle bajo aquellos pámpanos, tras los agujeros hechos en los postigos por temor de que se supiese que la casa estaba habitada, al verle en aquel cuadrilátero de roble y follaje, se hubiera dicho que era uno de esos viejos retratos ocultos tras las cortinas que atraen hacia los abuelos en las antiguas casas solariegas la piadosa solicitud de las familias. Llegó la noche aportando a nuestro ardiente espía sombríos deseos y locos pensamientos. Los ruidos ordinarios le parecían tener una significación nueva. Divisó a lo lejos a la reina que atravesaba la escalinata con algunas antorchas que llevaban ante ella. La actitud de la reina le pareció pensativa, incierta, como si llevara en sí la agitación de la noche. Poco a poco se fueron extinguiendo todas las luces del servicio. El parque se llenó de silencio y de frescura. Se dijera que los árboles que durante el día consumen sus energías causando satisfacción a los paseantes, reparaban sus fuerzas durante la noche, cuando nadie les ve ni les toca, almacenando de nuevo su frescura, su perfume y su flexibilidad. Es que, en efecto, las plantas y los árboles duermen como nosotros. Sharni recordaba muy bien la hora de la cita de la reina. Daba la medianoche. El corazón del joven estaba a punto de saltar del pecho. Apoyó el cuerpo en la balaustrada de la ventana para ahogar los latidos que se hacían más ruidosos y fuertes. Pronto, se decía, la puerta se abrirá y rechinarán las cerraduras. Nada turbaba la paz del bosque. De pronto se admiró Olivier de no haber pensado hasta entonces que nunca ocurre lo mismo 2 días seguidos, que nada obligaba tanto en aquel amor como el amor mismo, y que ellos no debían ser imprudentes hasta el punto de no poder pasar 2 días sin verse. Sí, era una verdad incontestable. La reina no repetiría la imprudencia de la víspera. De pronto se oyó el rechinar de los cerrojos y la puerta pequeña se abrió. Una palidez mortal invadió las mejillas de Olivier cuando divisó a las 2 mujeres con los vestidos de la noche anterior. «Para esto es necesario que esté apasionadamente enamorada», murmuró. Las 2 damas hicieron la misma maniobra que la víspera y pasaron bajo la ventana de Sharni apresurando el paso. Él también, como en la víspera, saltó por la ventana en cuanto estuvieron lo suficientemente lejos para que no le pudieran oír, y siempre oculto tras los árboles más gruesos, se juró ser fuerte, prudente, impasible, no olvidar que él era el súbdito y ella la reina, recordar que él era un hombre, es decir, que estaba obligado a ser respetuoso, y que ella era una mujer, o sea, alguien con derecho a ser respetada. Y como desconfiaba de su temperamento fogoso, explosivo, tiró su espada tras un macizo de malvas que rodeaban a un castaño.
Entretanto, las dos damas habían llegado al mismo lugar que la noche anterior. Charny reconoció a la reina, que se envolvió la cabeza con una cofia, en tanto que la oficiosa amiga iba a buscar en su escondite al desconocido al que llamaba Monseñor. ¿Cuál era este escondrijo? Esto era lo que se preguntaba el joven. En la dirección en que se dirigía la complaciente amiga estaba la sala de baños llamada de Apolo, protegida por altos sotos y por la sombra de las columnas de mármol. Pero, ¿en qué forma podía esconderse allí aquel extraño? ¿Por dónde entraba? Charny recordó que en aquella parte del parque había una pequeña puerta parecida a la que las damas abrían para acudir a la cita. El desconocido tenía sin duda una llave de esta puerta. Se deslizaba por allí hasta el techo de los baños de Apolo y esperaba que le vinieran a buscar. Todo estaba convenido de esta manera, y era por allí por donde desaparecía Monseñor después de su coloquio con la reina. Olivier, al cabo de algunos minutos, divisó la capa y el sombrero que había visto la noche antes. En esta ocasión, el desconocido no se dirigía hacia la reina con la misma reserva respetuosa. Sin atreverse a correr, llegaba a grandes pasos. Si hubiera ido más ligero, hubiese corrido. La reina, apoyada en el gran árbol, se sentó en la capa que el nuevo Raleigh extendió para ella, y mientras la amiga vigilaba, como en la noche anterior, el enamorado señor, arrodillándose sobre el musgo, empezó a hablar con una rapidez apasionada. La reina bajó la cabeza, poseída de una melancolía amorosa. Charny no entendía las palabras del caballero, pero el aire de estas palabras estaba impregnado de poesía y de amor. Cada una de sus entonaciones podía traducirse por una promesa ardiente. La reina no respondía nada. Sin embargo, el desconocido acentuaba su acariciante discurso. Algunas veces parecía a Charny, el miserable Charny, que la palabra envuelta en un estremecimiento armonioso iba a hacerse comprensible y que entonces moriría de rabia y de celos. Pero nada de esto ocurrió. En el momento en que la voz se aclaraba, un gesto significativo de la compañera obligaba al orador a bajar el diapasón de sus elegías. La reina guardaba un obstinado silencio. El otro, dirigiendo súplica tras súplica, según adivinaba Charny por la melodía vibrante de las inflexiones de su voz, no obtenía más que el dulce consentimiento del silencio, insuficiente favor para los labios ardientes que han empezado a libar las dulzuras del amor. Pero de pronto la reina dejó escapar algunas palabras, al menos así parecía, palabras ahogadas, extinguidas, que sólo el desconocido pudo oír, y que hicieron exclamar a éste en alta y jubilosa voz: «Gracias, gracias, mi dulce señora. Hasta mañana, entonces». La reina ocultó por entero su rostro, que resaltaba a medias ya. Charny sintió un helado sudor, el de la muerte, descender lentamente por sus sienes. El desconocido acababa de ver las manos de la reina extendidas hacia él, las cogió entre las suyas y las besó tan larga y tiernamente que Olivier conoció durante el tiempo que duró el sufrimiento los suplicios que la ferocidad humana ha extraído de las barbaries infernales. Una vez recibido el beso, la reina se levantó vivamente, apoyándose en el brazo de su compañera. Ambas huyeron pasando como la víspera cerca de Charny. El desconocido por su lado huía también. El joven, que no había podido abandonar el suelo en que estaba encadenado por la postración de un dolor indecible, percibió el ruido simultáneo de dos puertas que se cerraban. No trataremos de pintar la situación en que se halló Charny después de este horrible descubrimiento. El desventurado pasó la noche vagando frenético por el parque y las calles de árboles, a los cuales reprochaba con desesperación su criminal complicidad. Enloquecido durante algunas horas, no recuperó la razón, más que chocando en su carrera ciega con la espada que había tirado para no caer en la tentación de servirse de ella. Esta hoja, que trabó sus pies y originó su caída, le hizo recordar de pronto el sentido de su fuerza,
así como el de su dignidad. Un hombre que siente una espada en la mano no puede hacer otra cosa, si está loco, todavía, que atravesarse con ella o herir a quien le ofende. No tiene el derecho de ser débil o de tener miedo. Sharni volvió, pues, a ser lo que era siempre, un espíritu bien templado, un cuerpo vigoroso. Dejó de caminar de aquella manera insensata que le hacía tropezar con los árboles y se dirigió rectamente y en silencio por la avenida en la que se notaban aún las huellas de las dos mujeres y del desconocido. Fue a visitar la plazoleta en que se había sentado la reina. El musgo, aún aplastado, demostraba a Sharni su desgracia y la dicha del otro. En lugar de gemir y dejar que su furor se adueñase otra vez de su cabeza, Olivier se puso a reflexionar sobre la naturaleza de este amor oculto y la condición de la persona que lo inspiraba. Empezó a explorar los pasos de este señor, con la fría atención que hubiese puesto en examinar las huellas de una fiera. Hizo un reconocimiento en la puerta de los baños de Apolo. Vio, escalando la albardilla del muro, pisadas de caballo y hierba comida. Viene por aquí. Viene, no de París, sino de Versalles, pensó Olivier. Viene solo y mañana volverá, puesto que ha dicho hasta mañana. Hasta mañana devoraré silencioso, no las lágrimas que vierten mis ojos, sino la sangre que sale a oleadas de mi corazón. Mañana será el último día de mi vida, o seré un cobarde y demostraré que no he amado nunca. Vamos, vamos, dijo, golpeando suavemente su corazón, de la misma manera que el caballero palmea el cuello del corcel que le lleva. Calma, serenidad, puesto que la prueba no ha terminado todavía. Dicho esto, dirigió una última mirada a su alrededor. Apartó los ojos del palacio, en el que temía ver iluminada la ventana de la reina, de la pérfida reina, porque esta luz hubiera sido una última mentira, una mancha más. En efecto, la ventana iluminada, ¿no significa acaso que está ocupada la habitación? ¿Por qué mentir así cuando se tiene el derecho del impudor y del deshonor, y cuando es tan poca la distancia a salvar entre la vergüenza oculta y el escándalo público? La ventana de la reina estaba iluminada. Hacer creer que se encuentra en sus habitaciones cuando corre por el parque con un amante. Verdaderamente es el disimulo de la castidad, lamentó Sharni, escupiendo las palabras con amarga ironía. Es demasiado buena la reina para disimular así con nosotros. Quizá tema contrariar a su marido. Y clavándose las uñas en la carne, el joven emprendió el regreso con mesurado paso hasta la casa. Han dicho ellos hasta mañana, añadió después de haber saltado por el balcón. Sí, hasta mañana, para todos, porque mañana seremos 4 en la cita, señora. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí la lectura de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Recuerden que pueden apoyar mucho al canal y el contenido dejando su like y suscribiéndose. Para mí es un gran apoyo, pues eso hace que mucha más gente pueda encontrarse con este video y este tipo de contenido. Bueno, pues pasando a los comentarios de este fragmento. Los planes avanzan. De hecho, empezamos este fragmento enterándonos de lo que Juana ideó en su casa antes de ir con el gacetillero. No sé si le hizo redactar el recibo para la reina, o la carta de pagaré para los joyeros, o si le hizo redactar algo más a Retó, por ejemplo la noticia de que el rey se negó a darle las 500,000 libras a la reina, que podría ser un acto muy noble para el pueblo. Es algo que no queda muy claro. Tal vez le haya pedido todo esto, pero el punto es que la reina cree que los joyeros han aceptado de vuelta el collar y que están conformes con el pago que se hizo por las inconveniencias, y los joyeros están tranquilos, pues Juana les hizo llegar un pagaré de la reina, aunque cosa curiosa, no lo hizo en persona.
Obviamente este pagaré es por una cantidad exorbitante que seguramente dobla la cantidad inicial, pensando así obviamente para que los joyeros se queden tranquilos y ella pueda vender los diamantes. Pero no logra hacerlo, pues algunos le daban muy poco por ellos y otros empezaban a sospechar que esos eran los diamantes de Bohemer y Bosange. Pensó en huir y venderlos en el extranjero, lo cual sería muy fácil y cómodo, pero su orgullo y su ambición no se lo permitieron. Es algo que ya les comentaba en alguno de los fragmentos anteriores. Esta mujer es muy audaz, muy ambiciosa, y eso puede llevarla a su objetivo, tanto como puede llevarla a perderse y no saber parar a tiempo. Por el momento me parece que está en la cuerda floja, pero se ha sabido mantener. No puede mover los diamantes y tiene pocos meses para decidir qué hacer. Sin embargo, mientras tanto, pueden pasar muchas cosas, como que el cardenal y la reina hablen y se den cuenta de que sus entendimientos sobre el collar no coinciden. Por el momento el cardenal, aunque sospechaba algo al hablar con Bohemer, luego queda un poco cegado por el amor que le tiene a la reina. En ese sentido, Juana puede mantenerlo distraído por un tiempo, pero ¿cuánto? Incluso se planteó la idea de que tanto el cardenal como la reina descubrieran la verdad del collar, pero que por la misma vergüenza de su secreto, ninguno se atreviera a hablar. Pero ¿cómo haría eso? Quizás este mismo fragmento nos esté dando pistas de ello, pero antes de compartirles mi teoría, vamos con Nicolasa, que está en el palacio del conde de Cagliostro, que luego de estar un tiempo allí aburrida y ociosa, es delegada al tercer piso, donde hay un apartamento que en apariencia estuvo preparado para el conde. Ahí Nicolasa tiene un poco más de libertad y, lo más importante, una perspectiva más amplia de sus alrededores. Se pone a ver a los vecinos por la ventana y una mujer le parece interesante. Aunque el conde le dice que puede ver por la ventana con confianza, no conviene que los demás la vean a ella. Le prohíbe entablar contacto con los vecinos, lo cual le hace aún más apetecible hacerlo. No hay mejor manera de incentivar a alguien a hacer algo que prohibiéndoselo, y así lo hace. Trata de llamar la atención de Juana de todas las maneras, hasta que, tirando una maceta por la ventana, Juana se da cuenta de su presencia y se maravilla al hacerlo, pues ve en Olive una salida a su dilema, por su parecido con la reina, claro está. Así que Juana se pone en contacto con Nicolasa. El conde se da cuenta de ello, obviamente, y deja su llave descuidada, entre comillas, para que Olive pueda sacar el molde. Es decir, que su plan consistía en eso. Ya sabíamos, por un comentario que él hizo en uno de los capítulos anteriores, que él quería que Olive y Juana se vieran. ¿Será que él había previsto que Juana retendría el collar? ¿Que haría creer a todos que el asunto estaba arreglado? ¿Será que el conde quería que Juana utilizara a Olive para engañar al cardenal, por ejemplo? Puede que sí, ya que el cardenal es el cabo más próximo a soltarse dentro de esta estafa. Ahora sí, regresando a la hipótesis que les comentaba, introduzco la experiencia de Charny, que no cumplió su palabra de dejar Versalles, pues adquirió una propiedad detrás de un parque cerca del palacio, desde el cual podía ver la ventana de la reina a lo lejos. Sin duda, este hombre va enloqueciendo cada vez más por su obsesión con la reina. Como bien decía el autor, el enamorado puede parecer lo mismo que un conspirador, porque ahí lo tenemos, vigilando cada movimiento de la reina, pues no solo veía en el palacio y su ventana, sino que, por azares del destino, también la vio en el parque vecino, acompañada de otra mujer y encontrándose con un hombre. A mi parecer, hay dos posibilidades para este misterio. Una es que la reina se haga acompañar por la princesa de Lamballe, ya que Andrea se fue al convento, o alguna otra dama, para encontrarse con algún amante o quizás algún compatriota por motivos políticos. Sin embargo, no es muy probable, ya que la presencia de la rosa,
El mote de Monseñor y el beso tierno en la mano de la reina no aluden a un asunto político. Además está el hecho de que la luz de la reina estaba prendida mientras ella estaba la segunda noche en el parque. De Charny lo interpreta como una manera de fingir estar en sus aposentos, pero quizás no sea así. Lo cual nos lleva a la segunda posibilidad, que es que la reina no lo sea, sino que la mujer a la que vio de Charny sea Olive, acompañada de Juana en una de sus escapadas nocturnas, y el hombre con el que se encuentren sea el cardenal, lo cual tendría cierto sentido, pues sería una forma en la que Juana mantendría embelesado al príncipe de Rohan, embelesado para que no hiciera preguntas sobre el collar. La pregunta podría ser ¿por qué Olive se presta para esta treta? Que el cardenal no se dé cuenta de que en realidad ella no es la reina es algo muy plausible, ya que se ven por la noche, la supuesta reina va cubierta por un manto y además ya muchas personas la confundieron antes con la reina a plena luz de las farolas. Y otra cosa importante y que podría echar abajo los planes de Juana, y tal vez también los de Cagliostro, es la postura de Charny. Es una variable con la que probablemente ninguno de los dos cuenta. El marino está ávido de pelea, justificándose en su honor, quiere batirse con ese hombre que pretende a la reina. Así que no sabemos cómo acabará esto, a menos que se mantengan atentos al siguiente video. Saben que para mí ha sido un placer leerles como siempre. Nos reencontramos pronto con la continuación de esta novela. Nos vemos.